Hoy estamos con Ale Anguiano, secretaria de las Mujeres de Michoacán. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder estar aquí compartiendo este espacio y que todas las mujeres michoacanas puedan escucharnos. Pues queremos que hoy nos platiques sobre todo lo que se ha hecho desde el gobierno de Michoacán, que ayuda a todas las madres michoacanas, pero también hablar de las maternidades, que sobre eso hay mucho que decir. En este contexto, Ale, ¿cómo podemos resignificar este Día de las Madres para que no se quede solo en una celebración, sino también haya una reflexión en torno al trabajo de cuidados que tienen las mujeres en el mundo? Hablar de la celebración del Día de las Madres es un tema muy importante que tenemos que poner en el contexto actual porque es una fecha que históricamente se ha romantizado solamente, pero que deja de lado la estructura de poder que ha hecho que las mujeres carguen con todo el sistema de cuidados para poder sostener al mismo patriarcado. El poder resignificar esta fecha es poder hablar de todas las madres en todos sus contextos, de las madres migrantes, de las madres cuidadoras, de las madres buscadoras, de las madres lesbianas, de las madres de toda la comunidad LGBT, de las madres autónomas, de las niñas madres. El poder hablar de esta celebración que es tan importante, que también se tiene que convertir en una fecha conmemorativa, es hablar de la maternidad y toda la vulnerabilidad que cargan las mujeres, porque estamos a cargo de todo el sistema de cuidados, es decir, las mujeres y las madres sostienen el mundo. No solamente es una rosa el 10 de mayo, el señora, señora, cantarte todas estas canciones, sino realmente hablar de todo lo que existe detrás de la maternidad, que es violencia. Y cuéntanos bien, para los que a lo mejor no entendemos todo este concepto, ¿qué significa el sistema de cuidados? Bueno, el sistema de cuidados es este sistema que a las mujeres nos ha impuesto los estereotipos de géneros basados en el hecho de que ya naces mujer y por el hecho de nacer mujer te tienes que hacer cargo de absolutamente todo en tu casa, ¿no? Desde cuidar a todas las personas a tu alrededor, a las personas, a las adultas mayores, a nuestras hijas e hijos, a nuestros maridos, a cuidar a las personas con discapacidad. Las mujeres pasamos más de 40 horas a la semana cuidando, a diferencia de los varones que solamente pasan entre 15 y 20 horas dedicados al sistema de cuidados. ¿Qué es lo que pasa con este sistema de cuidados? Que nos deja empobrecidas, que nos deja vulnerables y aparte de todo esto, el poder hablar de las mujeres y su maternidad es hablar, por ejemplo, ahí viene la mamá de Juanito Pérez. Se invisibiliza el nombre de la mamá. Estamos hablando de que es una madre. Todo está asociado a la maternidad. Y es muy importante que sepan que las mujeres también tienen que tener un proyecto de vida, pero el sistema de cuidados ha invisibilizado el proyecto de vida de las mujeres, dejándonos atrás. Por eso existe esta brecha salarial, estos techos de cristal, estos pisos pegajosos que no nos permiten avanzar de forma igualitaria a las mujeres en especial, a las más vulnerables, a las madres que se encuentran en contextos pues, más complejos de vulnerabilidad, ¿no? Este concepto de sistema de cuidados ya se ha venido utilizando desde hace algunos años en Europa, en algunos países de América Latina, pero en México apenas se ha visibilizado por la presidenta, ¿no? Por la presidenta, los programas que ha impulsado para madres, jefas de familia, para los hijos, que incluso ayudan económicamente a las familias. Entonces, tenemos que empezar a visibilizar este tipo de conceptos y discutir alrededor de todo lo que significa el sistema de cuidados en México para entonces poder avanzar. Porque entonces el Día de las Madres no solo se queda en entregar una flor o en llevar una serenata o en llevarlas a comer a un restaurante, ¿no? Sino también en hacer conciencia de lo que significa para las mujeres asumir la maternidad y los cuidados en una casa y a lo mejor eso también sacrificando su desarrollo personal, ¿no? Claro, el Sistema Nacional de Cuidados es algo que por primera vez, y lo vemos con una presidenta de la República, que sus primeros discursos o sus primeras políticas van dirigidas a la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? ¿Esto qué implica? Crear centros de cuidados para poder remunerar a las personas que cuidan y también acompañar a las mujeres que se encuentran en los mundos laborales para que tengan dónde dejar a sus hijas e hijos mientras ellos cuidan, pero aparte de eso, profesionalizar
profesionalizar los cuidados, es decir, pagarle a las y los cuidadores que puedan ejercer esto y que las mujeres puedan salir adelante y combatir esta brecha salarial. Es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Eso pasaba, por ejemplo, con las mujeres de las maquilas, ¿no? No tenían con quién dejar a sus hijas e hijos. Eso pasa con las mujeres jornaleras, no tenían con quién dejar a sus hijas e hijos. Y bueno, este gobierno ha retomado parte de este sistema, creando, por ejemplo, los nidos, en donde las mujeres jornaleras pueden dejar a sus hijas e hijos mientras ellas están en el jornal. Es muy importante hablar de la construcción de más centros de cuidados y profesionalizar los cuidados, porque es un trabajo no remunerado, no reconocido e invisibilizado. Y este Sistema Nacional de Cuidados pone en la discusión pública el poder construir estos espacios que nos podrían ayudar y no, más que ayudar, nos tendrían que, y que son urgentes para poder romper de todas nuestras cabezas y la de nuestras hijas e hijos los techos de cristal y la brecha salarial que muchas personas dicen que en 200 años se va a acabar, ahora dicen que en 170 y al paso que vamos quizá pronto pueda acabarse este concepto de la brecha de género que nos tiene empobrecidas a las mujeres. Eso es en lo que tiene que ver al gobierno de México con la presidenta, en lo que tiene que ver al gobierno de Michoacán. Con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cuáles ubicas tú como las políticas que más han tenido impacto en las mujeres que son madres? Bueno, creo que es muy importante que hablemos de la ILE, la interrupción legal del embarazo, que es un tema fundamental, es la primera autonomía de las mujeres. Si las mujeres decidimos cuándo y cómo ser madres, las mujeres vamos a poder maternar desde otra perspectiva, desde una perspectiva de amor, de decisión, de acompañamiento, de planeación. ¿Qué es lo que pasaba y lo que ocurría mucho tiempo en Michoacán? Que se nos obligaba, que había un embarazo forzado infantil, un embarazo forzado en las mujeres adultas y que había niñas y niños que no eran deseados, ¿no? La primera autonomía que tenemos que tener las mujeres y que hasta es una absurdeza que lo sigamos discutiendo en el siglo XXI, es poder decidir sobre mi propio cuerpo. ¿Cómo es posible que puedo decidir si me puedo quitar la muela del juicio o no? O que me puedo operar cualquier parte de mi cuerpo, pero no puedo decidir acerca de mi propio cuerpo. Entonces, acabamos de tener la interrupción legal del embarazo en Michoacán, que es algo fantástico y maravilloso, porque es un mensaje político y de amor de esta es la primera decisión que tú tienes como mujer. Si tú puedes decidir cuándo y cómo quieres ser madre, puedes decidir cualquier cosa en tu vida. Entonces, para nosotras esto es algo muy importante, porque poder hablar de las maternidades deseadas es poder eliminar otras brechas de desigualdad y de violencia que existían. Por ejemplo, el embarazo infantil forzado. Más de 10,000 niñas en Michoacán teniendo un bebé, siendo niñas, cuando ellas son hijas apenas. ¿Y por qué eso constituye o lo tendríamos la sociedad que ver como un tema de violencia? Bueno, es muy importante que sepan que, a ver, si no dejamos a las niñas votar, si no dejamos que las niñas tengan créditos hipotecarios, si no dejamos que las niñas tomen decisiones de los adultos, ¿por qué deberíamos de normalizar que una niña de 12 años tenga un hijo? ¿Qué es lo que va a deparar? Esa hija, esa niña que ahora va a tener un bebé, va a tener que darle de comer a ese bebé. Entonces va a tener que entrar a trabajos en donde tampoco el trabajo infantil está regulado, es algo que va en contra de la ley de niñas, niños y adolescentes, y en dónde va a ser contratada, en un trabajo irregular. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa niña? Que seguramente va a tener un segundo niño, un segundo bebé. Y entonces va creciendo una esfera de violencias en contra de las infancias y eso descompone el tejido social. Es decir, no crecemos libres, no crecemos desarrollándonos, hay etapas en cada momento de nuestras vidas. Es momento de dejar de normalizar que las niñas tienen que tener madres, ni por el uso ni por la costumbre deberíamos de seguir normalizando que las niñas sigan siendo madres. Es decir, ni por usos y costumbres o abusos y costumbres. Abusos y costumbres. ¿No? Sí, en este sentido, Ale, ¿tú tienes estudios o estadísticas de cuántas de
las niñas o adolescentes madres son producto de una agresión o cuántas de estas están embarazadas de un adulto que sí es mayor de edad? El 80% de estas niñas son víctimas de violencia sexual de una persona cercana a ellas. Y es muy importante hablar de este tema también porque a estas niñas madres que las estamos tratando de localizar desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de las Mujeres, desde el DIF, son niñas que esconden. Las esconden las familias porque hay una complicidad, ¿no? Entonces, como no podemos monitorearlas más que el día que van a dar a luz, porque durante todo el embarazo ellas no acuden a servicios médicos, es decir, acuden cuando ya están a punto de parir y con el agresor a un lado. Muchas veces no Y nos ha eso ocurrido. incrementa el riesgo que tienen, ¿no? Así es el primer momento de muerte materna infantil por el embarazo de alto riesgo de una niña de 9, 10 o 11, 12 años, ¿no? Y entonces estas niñas que tenemos monitoreadas en una primer consulta donde dan a luz, después cómo las seguimos monitoreando, ¿no? Es el gran reto que tenemos actualmente porque no tienen trabajos con seguridad social, pues no, porque todavía no les van a dar seguridad social a una niña de 12 años. Entonces, es muy importante que sepan que la interrupción legal del embarazo, de hablar de las niñas madres que están invisibilizadas, porque es algo tan cruel y muy cruel, Sayin, porque imagínate, tienes 12 años. ¿Te imaginas tú cuando tenías 12 años los sueños que tenías y todo, te embarazas, pasa algo en tu vida? ¿Qué es lo que empieza a pasar a tu alrededor en tu contexto? Tú ya no eres una niña, tú ya eres una mujer. Tú ya no puedes jugar muñecas, ahora tienes que cuidar a tus hijos y las relegan de todo. Lavatrastes, trabaja, pierden la infancia y toda la posibilidad de soñar y crecer como las otras niñas. Las convierten automáticamente en mujeres y no son mujeres, son niñas cuidando bebés. Y es muy importante también hablar de estas maternidades y poder dignificarlas y poder seguir construyendo esta política que estamos trabajando, que es un nuevo proceso que se llama Es momento de jugar y no de ser mamá, porque es muy importante esta conciencia, porque ahora que tenemos la interrupción legal del embarazo, las niñas tienen que saber que nadie las puede obligar a ser madres, que si ellas dicen, tuve un embarazo porque ningún método anticonceptivo es 100%, que va a ser de barrera y que no vas a quedar embarazada y que también el disfrute de la sexualidad es todo un tema, tú puedes decidir no ser madre. ¿Y cómo le hacen las personas o las mujeres menores de edad que quieren acceder a la interrupción del embarazo? Las niñas a partir de los 12 años pueden acudir al centro en el tema de la interrupción legal del embarazo y solicitar antes de las 12 semanas, y si por cualquier cosa hubiera un tipo de negligencia, es decir, por cualquier cosa que haya ocurrido, los transitorios de la ley dicen que se puede practicar. Incluso hay otra cosa que se llama la IVE, interrupción voluntaria del embarazo, cuando es por violación, puede ser en cualquier momento del embarazo, no ocupan acompañarte tus papás, solo con el dicho de la niña se le tiene que practicar. Y si algo ocurre y que no pasa así, tenemos una línea telefónica que es el 075, tenemos acompañantas que hablan purépecha, que están también aquí en la Secretaría. Estamos en una red de 40 municipios donde damos acompañamiento a los hospitales y que sepan que no están solas. La maternidad es nuestro primer derecho, el poder decidir sobre nuestro sobre nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos que tener todas las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y además de esto, ¿qué otras políticas se están impulsando o acciones de parte del gobierno de Michoacán para combatir el embarazo adolescente? Bueno, actualmente estamos trabajando arduamente en una campaña y en una campaña que va acompañada de una política pública integral. Vamos a tener foros en los 7 municipios prioritarios donde tenemos embarazos adolescentes e infantiles con capacitaciones muy interesantes que van y están construidas desde una perspectiva de infancia, es decir, no las hicimos las adultas y los adultos desde el adultocentrismo. Nos fuimos a preguntarles a las niñas y a los niños cómo les gustaría, qué les gustaría saber, qué les interesa saber desde la manósfera, que es todo un tema, desde el sexting seguro, desde el tema de las adicciones, los métodos anticonceptivos, la IVE, la interrupción legal del embarazo, la salud mental, porque quiero decirte que también esto influye mucho, ¿no? El autoestima, las masculinidades positivas a tempranas edades. Entonces, vamos a arrancar nuestro primer foro, que es el 4 de junio, que es un día muy importante para las
las infancias, para erradicar la violencia contra las niñas y niños, y vamos a tener foros en todo el estado, lo vamos a replicar. Les vamos a hablar del semáforo del cuerpo a las infancias con capibaras, vamos a enseñarles a las niñas y niños a respirar en caso de ataques de ansiedad, porque aunque no lo crean, el poder ver cómo una niña o un niño es víctima de violencia sexual es cómo maneja sus emociones, ¿no? Y pues bueno, un sinfín de campañas que tenemos y de acciones muy, muy acertadas que estamos trabajando con CIPINA, DIF, con COESPO, con Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación. Nos estamos uniendo fuertemente porque nuestra meta es pues bajar el embarazo adolescente e infantil, ¿no? De estos 10,000 niñas que tenemos al año que tienen otro bebé, que tienen otro niñito, pues vamos a tratar de buscar disminuir ese número con indicadores y con una política hecha muy, muy dirigida para las infancias. Yo creo que además de esto, otra de las acciones fuertes de este gobierno fue el paquete de reformas que tiene que ver con deudores alimentarios. Platícanos un poco cómo se construye esta iniciativa de reformas y al final, pues, cómo ayuda a los derechos de las madres, porque criar y mantener solas a una familia sí es muchísimo para las madres que además están solas y son jefas de familia. Claro, pues en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo tenemos súper normalizado el abandono paterno. Es decir, mi papá se fue por los cigarros, o en TikTok o en Instagram hay miles de memes que dicen, ay, no, es que no tengo papá, ¿no? Y es una realidad, la mayoría de las personas hemos crecido en un abandono paterno, pero quiero hablar de la huella del abandono paterno. La huella del abandono paterno es una huella que queda segmentada en las niñas y niños y que afecta su salud física y emocional. ¿Cómo decirle a mi hija y a mi hijo que su papá no lo quiere? O sea, es un tema muy complicado. ¿Y cómo hacer que esta niña y este niño no repliquen los patrones de abandono más adelante? Es decir, yo como niña, cuando crezca, no elegir un padre igual, y yo como niño, cuando crezca, no ser un padre igual. Entonces, este paquete de reformas habla integralmente acerca de todas estas acciones. En Michoacán tenemos cerca de 25,000 niñas y niños en abandono paterno y más de 13,000 mujeres que maternan en soledad. Esto es algo muy importante porque con este paquete de reformas vamos a empezar a adoctrinar, a movilizar la ley y a hacer que paguen. Ahora los deudores alimentarios que tengan una deuda alimentaria no van a poder tener licencia de conducir. No van a poder ser candidatos, no van a poder ser funcionarios públicos, no van a poder declararse en quiebra, no van a poder salir incluso del país. Ay, perdón, es que a mí me divierte mucho la justicia en contra de estos abandonadores seriales, porque aparte, quiero decirte que no es solamente que abandonen a una mujer y a sus 2 hijos. Estos hombres tienen otra mujer con otros hijos y los abandonan y luego tienen otra familia con otros hijos y entonces el RENOA nos va a permitir saber si tienen en Quintana Roo unos hijos, en Michoacán otros, en Guerrero otros, y si se quieren casar en el registro civil les van a decir, oye, ¿qué crees? Con quien te quieres casar aquí, Juan Pérez, este señor debe más de 2 millones de pesos y tiene 4 familias en abandono y más de 8 hijos sin pagarles pensión alimenticia. Y ya será la mujer la que decida si quiere casarse con un deudor alimentario, ¿no? Sí, que yo creo que diría que no, porque también adquiere la deuda, imagínate, pues no va a poder ni pagarle a sus hijos ni tampoco a los otros. Yo creo que también es una reflexión interesante porque es el círculo de la violencia. Estas mujeres no es solamente que estén enamoradas de ellos, están enamorados de toda la idea que ellos le hicieron creer, la manipulación, pero cuando ya te das cuenta realmente quiénes son y todo lo que te dijeron y todas las mentiras, pues muy probablemente eso haga que las mujeres rompan este círculo de la violencia. Es decir, los deudores en Michoacán no van a poder acceder a una licencia de conducir. ¿Estoy en lo cierto? ¿A un pasaporte? No van a poder salir del país. No van a poder salir del país. Ajá. ¿Y qué otra cosa? No se van a poder declarar en quiebra. Y también aumentamos las penas de prisión a los hombres que abandonen a las mujeres embarazadas, que es un tema súper importante también. Pero además el registro, ¿cómo se llama? ¿El Registro Nacional de Deudores?
Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Estaba en un retraso muy amplio en Michoacán, Ay, es decir, no se actualizaba desde hace mucho. Entonces, ustedes están haciendo una campaña, entiendo, en plazas públicas para el registro de estos deudores. Sí, bueno, ya visitamos, ya le dimos una visitadita al Poder Judicial, hablamos con el presidente, la verdad fue súper humano, muy amable, llegamos a compromisos, nosotras vamos a salir a las calles, a las plazas públicas, con un formato unificado que hicimos, y nosotras, aunque no seamos las apoderadas legales del proceso, vamos a llevar la solicitud al juzgado en donde esté turnado el proceso para solicitar el registro del deudor alimentario. Y ya con eso tendrán que consultar o llevar, por ejemplo, vas a pedir una licencia de conducir, tienes que llevar tu trámite, dura 10 segundos, no cuesta nada. Ay, ¿eres deudor alimentario? No te voy a poder la licencia de conducir, debes un montón de dinero, ándale, ponte mejor a pagar en lugar de andar aquí sacando. 2,000 pesos cuesta una licencia de conducir y sus deudas a veces son de 3,000, 4,000 pesos, una absurdeza. Y ya cuando todo esto ocurre, resulta que sí tenían dinero para pagar. Pero lo que ocurre en este tema, y que sí es muy interesante que lo sepan, es que los hombres no es que no tengan para pagar, es que pierden el control sobre las mujeres. Y si pierdo el control sobre las mujeres, yo ya no quiero ser el proveedor cuando ya no tengo el control sobre tu vida. Entonces eso también tiene que ver con el sometimiento que viven las madres. Y si tienen novio, peorcito. O sea, ¿cómo se va a atrever a tener novio y quiere que le pague la pensión? Con esos 200 pesos que le doy, se va el Hellish y le va a pagar al novio los tenis. O sea, ese es el pensamiento, pues, de los deudores alimentarios, es la verdad. Oye, y en este contexto, ¿qué pasa con el Poder Judicial? Porque ya alimentas o actualizas el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pero además, ¿qué sigue con el Poder Judicial? Y además, en este contexto en el que está, que está en proceso de elecciones y tal. Porque si algo nos ha pasado a las mujeres que hemos pasado como por este proceso de denunciar a un deudor, es que el proceso se queda en stand-by y ya no pasa nada por años. Sí, tenemos un caso documentado de 15 años en el Poder Judicial de que no encuentran porque no lo emplazan, pero lo que está pasando y lo que acordamos es que los términos se tienen que agotar de forma inmediata. Hay algo que se llaman juzgados mixtos. Se supone que estos juzgados mixtos que ven materia familiar y penal harían que la justicia sea más rápida. Por eso, esta elección de juezas y jueces, invito a todas las mujeres a que voten y que conozcan quiénes van a ser sus juzgadores, que sepan las sentencias que han emitido. Muchas colectivas por ahí ya sacaron pronunciamientos acerca de lo que ha ocurrido con los casos, las órdenes de protección que niegan y todo el tiempo que pasa para que resuelvan una pensión alimenticia. Y queremos decirles, en cuanto llegue una pensión alimenticia al Poder Judicial y que se admite el auto, la pensión alimenticia se pone como provisional, la pensión ya está ahí. O sea, ni siquiera ocupas una sentencia. En cuanto se admite la demanda, se queda una pensión provisional en lo que se desarrolla el juicio. Desde ahí es deudor alimentario y a los 3 meses ya puede estar en el registro. Y al incumplimiento puede ir de 3 a 5 años a prisión. Ya hemos metido 2 a la cárcel por no pagar pensión alimenticia. Y los que siguen. Bueno, pero ¿crees tú que con esta elección y con este ajuste al Poder Judicial vaya a poder las mujeres tener acceso más pronto a la justicia? Considero que sí. Creo que es muy importante que democráticamente las mujeres podamos elegir quién va a darnos acceso a la justicia, pero también nos invito a todas las mujeres a informarnos quiénes van a ser las y los candidatos a magistradas, a juezas y juezas en materia familiar y penal, porque son los que nos pueden salvar la vida. Entonces, esta nueva reforma nos permite el poder identificar quiénes son y bueno, ahora han hecho un sitio web muy interesante acerca de los perfiles que hay y sobre todo hay que esperar a que las juezas y jueces y magistradas y magistrados que se van a elegir juzguen con perspectiva de género y a favor de las mujeres, porque en manos de ellas y de ellos realmente está que le quiten o no la vida a una mujer. En manos de ellas y ellos está realmente que haya sentencias
claras y que sean justas. En manos del Poder Judicial realmente está la justicia. La política pública que se construye del Poder Ejecutivo es algo que se tiene que hacer. La política que es legislativa es algo que se tiene que hacer. Pero donde realmente ocurre y donde realmente pasa para que nosotras podamos seguir con vida y se define la historia de vida de todas nosotras es en el Poder Judicial. Así que esta reforma es muy esperanzadora para todas las mujeres michoacanas. Muy bien, Ale. Háblanos de las salas de lactancia. Te he visto que en el gobierno de Michoacán se abre un nuevo espacio público y entonces ya peleas un espacio para una sala de lactancia. O en las diversas dependencias o secretarías has ido a instalar salas de lactancia. Cuéntanos por qué es tan importante que para las mujeres o para las madres que haya salas de lactancia en sus espacios de trabajo. Claro, bueno, una sala de lactancia no solo es una puerta con un sillón y un refri, es un espacio de seguridad para las mujeres, es un mensaje de amor para sus hijas e hijos porque queremos decirle a las mujeres que la maternidad no debe de ser un motivo para renunciar a nuestros sueños y a nuestra vida laboral. Una sala de lactancia es un mensaje político de amor que les tenemos que redignificar. Muchas de mis compañeras lactaban en los baños, muchas de mis compañeras lactaban en los carros, lactaban en otros lugares. Si nosotras no vamos a comer al baño, ¿por qué nuestros bebés tendrían que comer en el baño? Muchas de estas mujeres renunciaban a sus espacios laborales porque no tenían cómo llevar a sus hijas e hijos al cuidado. Entonces, parte del sistema de cuidados y que estamos cumpliendo en Michoacán es tener salas de lactancia, es tener ludotecas, como ahora el mercado de Pátzcuaro que tiene ludoteca y sala de lactancia, que es fantástico porque cubre con el sistema de cuidados y que así deberíamos de abonar a tener cada vez más espacios que cumplan con el sistema de cuidados, ¿no? Y hablar de las maternidades es también hablar de las paternidades, ¿no? El poder hablar de las paternidades responsables, el que se puedan equilibrar el sistema de cuidados, dividir las tareas domésticas y empezar a tener una nueva historia de vida. Y no solamente lo digo por nuestras madres, ¿no? Por quienes son madres ahora o por las que tenemos madres ahora o por nuestras abuelas, ¿no? Lo digo también por nuestras hijas, porque queremos construir una vida nueva para ellas, ¿no? Que para ellas sea absurdo que nos digan, ¿cómo que hace 15 años compartían el contenido íntimo sexual sin su consentimiento? ¿Cómo que hace 15 años tenían que luchar para que llegaran mujeres gobernantes? ¿Cómo que hace 15? O sea, qué absurdeza, mamá. Y yo, sí, mijita, ¿cómo crees? Antes el patriarcado hacía que las mujeres viviéramos bajo esa presión. Pero mamá, ¿cómo que no podíamos decidir cuándo ser madres? Sí, hijita, hace 15 años eso pasaba. Entonces, yo creo que el poder tener esta oportunidad de este trabajo tan maravilloso con las mujeres, el poder hablar de las maternidades, es el poder hablar del futuro que viene para todas las niñas y para todas las adolescentes. ¿Y qué mensaje nos darías en Michoacán un poco para cambiar esta perspectiva de la celebración como tal del día del 10 de mayo, para reflexionar y para cambiar algo en lo interno? En lo interno, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro trato con las mujeres que maternan en Michoacán. Bueno, yo creo que es muy importante siempre recordar en lo personal y en lo colectivo, que primero voy a hablar de lo personal, recordar a nuestras abuelas, lo difícil que fue para nuestras abuelas. Mi abuela fue madre a los 17 años, ¿no? Y luego mi mamá fue madre a los 35 años, ¿no? Y yo no quiero ser mamá, ¿no? Por ahora. Y yo aquí ya hablando de mi vida personal. Pero es muy importante que sepan que cómo ha evolucionado todo esto. Pero ¿por qué empecé a hablar de mi abuela y de mi mamá? Porque reconocer a mi abuela y a mi mamá, que mi abuela viene del sufragio, que nos dieron voto, y mi mamá, que viene de la época que nos dio el divorcio, y nosotras, que somos las de la interrupción legal del embarazo, ¿qué sigue para las niñas, no? El poder hablar del 10 de mayo desde otra perspectiva de vida es poder hablar de la maternidad libre, deseada, de la maternidad por elección, de la maternidad con la dignidad que se debe de ver. No podemos solamente amar a nuestras madres porque van y compran la cartulina a las 7 de la mañana. No podemos amar solamente a nuestras madres porque saben dónde está el control de la tele. Tenemos que ver a nuestras madres como mujeres. Son mujeres con sueños, con proyectos de vida, con ganas de salir adelante. No son solo mamás,
son mujeres con historia de vida. El poder dignificar el 10 de mayo es poner a las mujeres no solamente con la etiqueta de la maternidad, sino como mujeres con proyectos de vida, con otros sueños. Le hemos preguntado a nuestras mamás qué les gusta, qué canción les gusta. No les regalen electrodomésticos, regalen masajes, regálenles libros, díganles qué te gusta hacer, viajar, qué te gustaría conocer. ¿Te quieres divorciar? Yo te ayudo. Hagan lo que sea, lo que necesiten las mamás, pero déjenlas de ver como una máquina de sistema de cuidados. Empiézanlas a ver como mujeres autónomas y libres. Las mamás también son mujeres y merecen ese respeto. Muy bien. Y por último, Ale, cuéntanos qué dice tu playera. Mi playera dice, con mucho orgullo, hija de mi madre. Muy bien, muchas gracias, Ale, por acompañarnos a este espacio a hablar de las maternidades y de lo que el gobierno de Michoacán ha hecho en esta administración, pues para ayudarles un poco a tener una vida más digna. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ayin. Chao. Chao. Michoacán es mejor.